Si usted se pone en pie un momento, quiero hacer la lectura. Estamos comenzando el tiempo de misiones de nuestra iglesia en las próximas 2 semanas y preciosa la gracia de Dios. Y la misión de Jesús antes de ir a la cruz es sencilla y seguir lo que vamos a hablar hoy día, pero a veces vivimos un cristianismo después de la cruz y no antes de la cruz, en el sentido que vemos a Jesús como simplemente a veces nuestro Salvador y no nuestro Señor y la razón primordial que Él nos deja aquí en la tierra. Y el pastor Ignacio predicó el domingo pasado y tocó 3 puntos nuevamente: el Señor, Pastor, Cordero. Saben que me gusta poner las letras para que se hagan más fácil, ¿verdad? Señor, sacerdote en el sentido espiritual, pero también como pastor, y Cordero como nuestro Salvador. Cuando Él estuvo 40 días en el desierto, y es donde el pasaje que vamos a leer hoy día, lo que ocurrió inmediatamente, y se encuentra en Lucas 4, el 14 al 21. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro al profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Señor, te pido que seas tú hablando a través de tu palabra. Cristo mismo, tu Espíritu, el que escribió esta palabra a nosotros hoy día, Señor. Gracias por la gracia de la salvación que tenemos. Pero Padre, perdón como iglesia en general, porque vivimos después de la cruz. Amén. Pero Él es el ejemplo que Jesús y la razón por la cual Él nos ha dejado aquí en la tierra. Eso se está hablando hoy a nuestros corazones, Señor. Y pido todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y su pueblo dice: amén. Antes de ir a la cruz, muchas veces, no sé si nos olvidamos o por alguna razón u otra, Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. El sentido es que miramos la cruz no como un evento que ocurrió para salvación, sino lo que nos lleva a la salvación, pero lo que ocurrió antes y lo que tenemos que hacer ahora, que supuestamente somos seguidores de ¿quién? De Cristo. La semana pasada el pastor Ignacio habló del señorío de Él. Tengo la bendición, esta tarde estaré saliendo para Inglaterra, corto unos días nada más, que me dieron permiso ustedes para poder ir, que ya estoy el fin de semana que viene. No hagan fiesta, que no estoy el próximo domingo. Pero el próximo domingo tenemos un invitado también especial que nos va a predicar, que es Félix Cabrera, uno de nuestros misioneros en Puerto Rico. Y también tenemos un grupo también de Argentina. Yo sé que usted dirá: oh, otros argentinos. No, yo comprendo, no, tranquilo. O sea, es solamente durante 3 semanas. No, okay. Y va a ser de bendición el próximo servicio. Usted no se lo quiere perder, no se quiere perder ninguno. Así que los invito. Pero menciono esto no porque voy al viaje, sino porque muchas veces he dicho que a veces la iglesia venera a Cristo como Inglaterra venera o veneraba a la reina de Inglaterra. En el sentido de que cuando ella pasa en su carroza o camino, todo el mundo levanta la mano, todo el mundo para, pero ella no tiene ningún poder absoluto. El que tiene poder en Inglaterra es el primer ministro.
Y a veces vivimos de forma de que alabamos a Dios y realmente cuando cantamos, y lo repito domingo tras domingo, está leyendo las letras que está cantando, está examinándose a ver lo que está cantando, estoy viviendo eso, realmente te estoy entregando todo a ti, etcétera, 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 lo que trae la canción. So, hay tres cosas. El primer punto va a ser bien largo, los otros van a ser bien prácticos. Y la misión de Cristo está explicada en este pasaje. Y vamos a ver entonces, la misión es ejemplificada por Jesús. The mission is exemplified by Jesus. So, Jesús está leyendo las profecías del libro de Isaías. Se hace dos afirmaciones con 5 puntos acerca de esta profecía. Y la primera afirmación es: el Espíritu de Dios está ¿qué? Sobre mí. Sobre mí. Y recuerden que Jesús es 100% Dios. Es parte de la Trinidad, pero también es 100% hombre. Y nos vino a dar que su ejemplo. Su primera afirmación es: el Espíritu de Dios está sobre mí. Esto quiere decir que Jesús estaba cubierto, controlado por el poder y la autoridad y guía del favor de Dios. Jesús es Manuel con nosotros, Dios con nosotros. Cuando está hablando de eso, y por qué menciono esto, es porque al final vamos a entender qué tiene que ver esto con nosotros, que Jesús está siendo guiado en el poder y la presencia del Espíritu Santo, aún siendo parte de la Trinidad. Entonces Él nos da 5 puntos. Primero, Él vino entonces para predicar el Evangelio a los pobres. Quiero que entiendan esto: pobre aquí no se refiere a su estado económico. La bienaventuranza nos dice Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos. Son aquellos que reconocen que están ¿qué? En una bancarrota ¿qué? Espiritual, que están muertos espiritualmente, que están completamente separados de Dios y que no hay nada que puedan hacer, que entienden que la religión no los puede salvar. Ninguna acción que nosotros podamos ¿qué? Hacer. Acabamos de cantar que su sangre fue derramada por nosotros para nuestra salvación. Y entender que nosotros podamos hacer algo para ser salvos. O sea, ¿cuánto vale la sangre del Hijo de Dios? ¿Qué podemos hacer entonces para ganar esa sangre? No, por eso es gracia, es completamente ¿qué? Gratuito, pero no porque fue barato, sino porque la sangre del mismo Dios encarnado ¿por quién? Por nosotros. La segunda parte entonces dice: sanar a los quebrantados de corazón. The broken hearted. Nuevamente no está hablando de un quebrantado emocional, sino que espiritual. Espiritual dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados. Los que lloran porque por su pecado. Por sus pecados, porque están buscando y entienden que hay algo, hay un vacío en su vida, que la iglesia, la denominación, nada los puede ¿qué? Llenar. Lo tercero que él dice: libertad a los cautivos. Los cautivos obviamente a sus pecados. Y a veces no reconocemos realmente que todos nosotros tenemos adicción al pecado. Todos somos adictos al pecado. El único que puede romper esa adicción es bajo el poder del Espíritu Santo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Y si usted tiene hijos, sabe que no tienen que enseñar a sus hijos a pecar. Nacen pecadores. Es algo natural. O sea, cuando alguien me pasa por el frente en el carro en una forma incorrecta o algo así, mi naturaleza no es Dios te bendiga inmediatamente. Hay algo dentro de mí que quiere ¿qué? Bendecirlo. Oh, hermana, pero no tanto. Maldecirlo así a mí por lo menos. Y uno se pregunta: tuve mi devocional diario, estuve con el Señor ese día. Y es que no reconocemos que nosotros somos adictos al pecado. Cuando llegó esa confrontación en mi vida, yo creí que yo era feliz. Y la decisión es que voy a dejar las cosas que me hacen feliz. Entonces, si yo tengo que tomar algo externo para hacerme feliz, es porque soy ¿qué? ¿Que soy qué? Infeliz. O sea, yo nunca he visto que mi esposa me dice: ay, mi amor, me siento bien, me trae 2 Tylenol. No, porque si estuviera necesitando algo. Entonces, si yo necesito algo que el mundo me ofrece, sea lo que ofrezca,
dinero, comodidad, beneficio, droga, alcohol. No tiene que ser algo, porque a veces pensamos en esto, no. Cualquier cosa que pongamos antes que Dios es porque hay un vacío en nuestras vidas que solamente Dios los puede llenar. ¿Cuántas veces usted ha oído a alguien que dice, no, yo en cualquier momento puedo dejar de fumar? ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿por qué no lo haces ahora? Porque realmente está ¿qué? Esclavo, hay algo ahí, ya cuando lleva años, y lo mismo es el pecado hasta que en nosotros. Recuerda que pecado es cualquier cosa que pongamos antes que Dios. Libertad a los cautivos. En Juan 8 un pasaje interesante, porque dice que los que habían creído en Él, que le seguían, Él les dice en el 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Entonces, miren la ignorancia de los que habían creído en Él. Porque la palabra creer básicamente era que Él tiene algo, pero no había ocurrido un cambio de realmente que habían creído y lo habían visto como ¿qué? Como el Salvador, como el Mesías. Le voy a explicar por qué. Porque no entendieron y se... Yo no tengo ningún problema con esclavitud. Yo estoy bien, yo no estoy mal. Y le hicieron la pregunta, nosotros nunca hemos sido ¿qué? Esclavos. La palabra en griego, arameica, caribeña, americana, are you kidding me? El pueblo más esclavo en la historia del mundo, ¿cuál pueblo es? Israel. Pasaron por todo tipo de esclavitud, desde egipcios, los babilónicos, los medopersas, los romanos. Estaban bajo esclavitud en Roma en ese momento, pero no veían y no comprendían que Jesús no estaba hablando necesariamente de la parte física, a la cual ellos aún se excusaban y diciendo, es que nosotros somos de la primera iglesia bautista de Abraham. Básicamente, ¿verdad? O protestante, no sé. Nosotros somos que hijos de Abraham. Él dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ¿me conocieran qué? A mí. Porque el enemigo nos engaña y nos hace entender a nosotros que nosotros somos todos adictos al pecado. Está en la carne. Nuestro apóstol Pablo lo decía, las cosas que quiero hacer no las hago, y las que no quiero hacer ¿qué? Las hago. Entonces, pero él concluye diciéndose, gracias a ¿quién? A Cristo, que vive ¿qué? En mí. Continúa la carta de Romanos. Recuerden que es carta, no es capítulo y versículo. Y no hay condenación para aquellos que están ¿qué? En Cristo Jesús. Vuelve hablando espiritualmente, darle vista a los ciegos. Nuevamente son ciegos espirituales. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, a menos que tú nazcas de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. ¿Ok? Porque estamos ciegos. Por eso 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces esto es como ponerse espejuelos espirituales. Y cuando le está hablando a Nicodemo, no está hablando de un futuro, está hablando de un presente. A menos que tú nazcas de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Es algo instantáneo. Por eso más adelante le dice, a menos que tú nazcas de nuevo, no vas a entrar en el reino de Dios. Son dos cosas diferentes. Una es porque al nacer de nuevo, tú empiezas a ver las cosas ¿qué? Diferente. El Espíritu viene a morar en ti, engendrado espiritualmente, por lo cual tu forma de ver las cosas empieza ¿qué? A cambiar a través de la palabra, de su Espíritu. Empieza a cambiar, ver las cosas que diferente. Por eso Juan 12:35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por poco estás. Esta es la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no se os prendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entra tanto que tenéis la luz. Creed en la luz para que seáis hijos de luz. ¿Está hablando de quién? De Cristo. De Cristo. Entonces cuando empezamos a ver las cosas diferentes, no es simplemente porque brincamos de Juan 3:3 a Juan 3:5. Yo sé que cuando muera yo tengo entrada en el cielo porque yo nací de nuevo. Pero la pregunta es, ese día que naciste de nuevo, ¿empezaste a ver las cosas diferentes? ¿O empezaste a verlas como el mundo la ve? Y pregunto y siempre repito que el pastor más famoso en las iglesias en el 2020 fue Pastor Fauci. No es pastor, es doctor.
porque lo escuchaban más a él que a los pastores y la palabra de Dios. ¿Qué dijo Fauci de la vacuna? ¿Qué dijo Fauci del COVID? No, ¿qué dice Dios de su palabra? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi vida ya está muerta, que en Cristo Jesús, por lo cual no tengo que preocuparme. Eso no quiere decir que no me cuide, simplemente que mis días ya están contados, porque el día que le entregué mi vida a Cristo, yo he sido muerto al mundo y vivo ¿qué? En Él. Ahora, mientras esté vivo aquí, tengo todavía la carne. ¿Qué quiere vivir para qué? Para mí, por eso el apóstol Pablo decía, para mí el morir que el ganancia. Prefiero morir para irme ante la presencia de Él, pero mientras esté aquí, vivo para hacer de bendición ¿qué? Para otros. Por eso la última parte él dice, finalmente liberar a los oprimidos. Entonces, ¿quiénes son los oprimidos? Es como si hiciera un resumen, ¿ok? Los quebrantados, los pobres en bancarrota, los quebrantados de corazón, los esclavos y los ciegos, porque vives en una ¿qué? Opresión espiritual. Y Jesús vino ¿qué? A liberarnos. A liberarnos. Si nosotros entendemos esto, podemos ver que sin ninguna ¿qué? Preocupación. Él dice, cuando me pregunta, ¿puede un cristiano vivir en pecado? Seguro que sí, yo conozco a la mayoría viven en pecado. Porque ¿qué es pecado? ¿Desobedecer qué? A Dios. La Biblia dice, no afanéis por el día de qué? De mañana. Si tú te afanas, ¿es pecado o no es pecado? Sí, porque no te afanes. Eso no dice que tú no hagas planes, que no te preocupes, pero que no vivas en ese qué, en ese afán. Porque Él está en control, tú le entregaste tu vida a Él y finalmente eres libre de lo que las noticias puedan decir. Él es libre de quién va a ser el gobernante de nuestra nación. Eres libre en Cristo Jesús porque ves las cosas que diferentes. Entienden las cosas diferentes, pero pregunta, entonces estás viviendo diferente. La segunda afirmación que Él da aquí es, para nosotros realmente no es entendible porque Él está hablando del pasaje y lo que estaba hablando cuando decía, vine a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Me encanta esa parte porque esa es la parte, ustedes han visto donde you drop the mic. Es como si eso estuviera un micrófono, toma el micrófono, lee esta profecía y dice, hoy se ha cumplido. ¿Esta qué? Profecía. Me acuerdo de la despedida de Black Mamba, Kobe Bryant, que se despidió, he dropped the mic. Pero cuando eso está hablando aquí del año agradable, se está hablando al año del jubileo. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros? Pero ellos tienen que entender esto. Primero, el jubileo era un año establecido como el tiempo especial para renovar tu relación con Dios, con prójimo y con la creación. Aún honraban hasta la tierra, en el sentido no religiosamente, pero se celebraba cada año y tenía un significado particular. Le llamaban el año del jubileo. Esto se encuentra básicamente en Levítico 25, el 8 al 13. Y le está hablando entonces de qué significaba esto. Porque entonces cada 50 años, que lo celebraban, descansaba la tierra del trabajo, la liberación de los esclavos. Deuteronomio 15, 12, Levítico 25, 1, 7. El perdón de nuestra deuda. Toda deuda era ¿qué? Perdonada. Y aquí está hablando básicamente al pueblo y nos está dándose una ilustración espiritual, tipología a nosotros, para los que estamos en Cristo, que estamos viviendo en el año ¿qué? Del jubileo. Que la tierra que yo vivo, que la casa que yo tengo le pertenece ¿a quién? A Dios. Que he sido libertado ¿de qué? De la esclavitud y vivo libre en Él, no por las noticias, no lo que está ocurriendo. Y finalmente que mis pecados pasados, presentes y futuros han sido ¿qué? Perdonados. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No porque vivimos en pecado, sino porque confesamos que nuestros pecados. Eso debe ser un wow para nosotros. Porque ellos entienden lo que esto significaba. Wow, de verdad, vivir ese año. No esperaban que llegaba ese año. Pero ese año llegó porque vino ¿quién? Cristo. Cristo. Entonces, vamos a vivir ahora el ejemplo que Cristo nos dio. Dice desde entonces, Mateo 4 y 7, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Andando, recuerden, el reino de los cielos, Juan 3:3, el reino de los cielos ya vino, es Cristo Jesús. Él vino a reinar espiritualmente en ese momento. No físicamente, sino que espiritualmente. Por eso después lo condenaron. Porque se dieron cuenta, yo pensaba que Él nos iba a liberar de los romanos, de nuestra esclavitud. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red porque eran pescadores. Venid a mí, os haré pescadores de hombres. 4 cosas que quiero que veamos. Y después continúa en el 20. Ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron pasando de allí. Vio otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, esta era la misión de Jesús antes de la cruz. Ese fue el ejemplo que Él nos dio. Entonces, ¿qué hizo? Evangelizar, predicar. Predicaba y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo segundo que estaba haciendo era reclutando, recruiting. Ahí está. ¿A quién llamó? A Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano. Y después llamó ¿a quién? A Jacobo y a Juan su hermano. ¿Qué tercera cosa estaba haciendo? Enseñando. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y finalmente, ¿sabe qué? Sirviendo. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es el ejemplo que nosotros seguimos. En 1980 y 90, todos los jugadores de baloncesto querían ser como ¿quién? Se ve que no hay fanáticos de esto. Como Mike. Nadie quiere ser como LeBron. Bueno, algunos, ¿verdad? No sé. Mike. Como Mike. I want to be like Mike. Cuando iba a la cancha a jugar, tuve a los jugadores con la lengua por afuera. Porque querían parecerse ¿qué? A Mike. Querían copiar, y cuando tú entrevistas a personas como Allen Iverson, como Kobe Bryant, todos esos jugadores veían que aún el LeBron decía, I want to be like Mike. Y simplemente era un hombre. Y a veces yo me pregunto, do you want to be like Jesus? Tú quieres ser como Jesús. Casi todo deportista, especialmente de baloncesto, lo más seguro, tenía su póster de Michael Jordan. Una de las cosas que me encantaba, y lo he mencionado mucho aquí, cuando entro en la alabanza, si a veces lloro porque a veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y dónde estuviéramos si no fuera por la gracia de Cristo. Por eso hay gente que es más agradecida, los recién convertidos, que los viejos convertidos. ¿Qué hace este levantando las manos? ¿Qué hace este haciendo otro? Porque ¿sabes qué? Me dijo una vez una persona, me dijo, yo no voy a la iglesia bautista porque me miran mal. ¿Y cómo que te miran mal? Pues yo levanto las manos y a veces pues me emociono porque yo era un homosexual que tenía SIDA. Él me salvó de mi pecado y me salvó de mi enfermedad. Y a veces nos volvemos rutinarios cristianos. Hay una cosa que me preguntaba por qué Michael Jordan todos los juegos jugaba con tenis, sneakers nuevos. Aquellos que son atletas entienden lo que estoy diciendo. Los otros dicen, oh, tremendo, no. Porque tú quieres usualmente que tus tenis tengan un poquito que el cuero tenga un poquito suave y se muevan. Pero ¿por qué tenis nuevos? Claro, él tenía millones para pagarle a alguien que se los pusiera suave para cuando él se los pusiera. Y cuando le entrevistaron una vez, él dice, porque yo era pobre. Y yo quiero recordarme en cada juego de donde yo salí. Y recordarme cuando yo tuve por primera vez mis primeros tenis nuevos. Le digo, Señor, que yo nunca me olvide, que domingo tras domingo venga como si fuera la primera vez que te conocí. Estuve en Éfeso. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Éfeso, verdad?
¿El primer qué? Amor. Y mientras estoy en Éfeso me vino algo a la mente porque en la región de Éfeso solamente hay 1% de cristianos. El 95% son ortodoxos. El 5% que llaman cristianos, y perdonen que diga esto, pero 4% es católico apostólico romano. Digo eso en énfasis, romano, porque yo soy católico y apostólico. Yo soy de la Iglesia Universal de Cristo que murió por él y creo en el credo de los apóstoles. Lo que no sigo es la Iglesia de Roma, porque no está en la Biblia con respecto a todo eso. No estoy hablando en contra de la Iglesia Católica, estoy diciendo a fact, ¿ok? El líder de la iglesia, el fondo de la iglesia, ¿es quién? Es Cristo, fue el que murió, ¿qué? Por ella. Pero vean esto. Esto es donde Jesucristo viene, muere por nosotros, da su vida por nosotros. Esta es lo que está haciendo. Entonces, la misión no solo es ejemplificada por Él, sino también es extendida a nosotros. Es extendida a nosotros. Es como si tu atleta o la persona que tú quisieras conocer más en el mundo te llamara y te invitara a ser parte de la vida de él o de ella. Él entiende esta invitación para nosotros. Por eso cuando leo nuevamente que llamó entonces a Pedro y llamó a Andrés y dijo, ven en pos de mí y os haré pescadores ¿de qué? De hombres. Ellos inmediatamente lo dejaron ¿qué? Todo. Ustedes no entendemos a veces porque pensamos que la pesca para ellos era un hobby, como para algunos de nosotros. ¿Okay? No, era dejar ¿qué? Su profesión, dejar ¿qué? Todo y seguir lo que a Él. Y dicen, instantáneamente dejaron la barca y hasta su padre, estoy hablando ahora de Juan y Jacobo, y le siguieron. Pues entonces a veces esta pregunta, ¿qué espera Jesús de nosotros? Que estemos dispuestos a dejarlo todo y seguirle a Él. Él probablemente no te va a llamar específicamente a que dejes tu trabajo, a que te mudes para otro país. Es un proceso de crecimiento. ¿Ok? Crecimiento porque, y digo esto, honestidad, cuando yo me convertí, Señor, le entrego mi vida, pero por favor no me llames al África. Quizás a Argentina, pero no al África. Pero mi primer viaje misionero fue a Argentina. ¿Okay? Y lo que yo no entendía es que Dios, si tú estás en el África y tú quieres que yo te acompañe al África, allí yo voy. Porque me acuerdo lo que dijo Moisés, yo no voy a ningún lugar si tú no estás ahí. Pero eso viene con el crecimiento, eso no te asustes. Él no te va a llamar para ningún lado, para ninguna cosa que Él te vaya ¿qué? Preparando para el llamado que Él tiene para ti. Tranquilo. Él lo que quiere es tú disponible, decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Que parece como algo bien tremendo espiritual, no haz conmigo no, hace hasta sentido. Porque ¿quién te creó a ti? ¿Quién te compró? ¿Quién sabe cómo correr tu vida mejor que el Creador? Cuando vas a un doctor y te van a operar el corazón abierto, ¿qué tú estás haciendo? Haz conmigo lo que tú quieras. Porque tengo un problema interno y voy a confiar en ti, en el anestesiólogo, y voy a entregar y poner mi vida en tus manos. Y qué difícil es decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí está todo. Opera mi corazón, cámbiame para ser más como quién, como tú. Si alguien me pregunta, pastor, ¿cuál es yo quiero saber la exacta voluntad de Dios en mi vida. Romanos 8:29. Empieza con el 28. Que a los que aman a Dios todo le viene para bien. Pero el 29 te dice, para que seamos igual que ¿quién? Que Cristo, nuestro hermano mayor. Fíjense, entonces sé más como ¿quién? Como Cristo, obviamente, nuestra naturaleza. Yo no quiero ser más como Cristo, yo no quiero ser avergonzado, escupido y puesto en una cruz. Pero el punto, Él lo más seguro, no me llame a eso. Pero entonces lo que Él espera de nosotros es que lo sigamos a Él. ¿Y qué era lo que Él estaba haciendo? Es bien fácil. Es bien fácil. Es difícil en el sentido espiritual, pero es fácil.
evangelizando como Jesús, hablándole a otros las buenas nuevas, quién era Cristo. Y la pregunta que hago, ¿qué tan regularmente buscas oportunidades para hablarle a otros de Cristo? Reclutando como Jesús. Que además de compartir el evangelio, ¿qué tanto invitas a personas que no tienen iglesia como familia donde reunirse? Porque eso es lo que estaba haciendo Jesús, reclutando, enseñando como Jesús. Pero es que yo no tengo el don de enseñanza. Es que todos somos maestros. Toda madre y todo padre que es maestro, usted enseña algo. Eso no es simplemente ser maestro de niños o predicador o algo. Simplemente tengo que enseñarle. Pero pastor, ¿qué le enseño? Es bien fácil. Lo que usted aprende todos los domingos en la predicación. Cópiela, anótela. Lo que usted aprende durante el grupo de vida y dice, wow, esto es tremendo. Lo que usted aprende durante su devocional y lectura bíblica diaria. Volví por su hermano Ignacio nos retó a leer la Biblia nuevamente. Comencé nuevamente de nuevo en Génesis. Y algo que no sabe si lo sabía, era que Enoc era hijo de Caín. Porque a veces leemos esto y este engendró tal cosa y se convierte como en una novela, ¿verdad? Como si fueran las letras así de la novela. Digo, y volví a leer para atrás, pero este es el mismo, ¿no? Este es el mismo Caín, no sé, tengo que repasar eso, pero... ¿Y por qué dice, pastor? Porque usted sabe quién es Caín, ¿verdad? El primer asesino en la historia, ¿qué? Del mundo. El primer hombre creado vino a ser el primer asesino. Y no le eché la culpa a Netflix, ni a la sociedad. ¿Dónde él aprendió qué? A matar. Porque ya el pecado estaba, ¿qué? En él. Pero de ahí sale Enoc. Así como de el rey David salió, ¿qué? De la relación de David con Betsabé salió Salomón. Porque ese es el trabajo de Dios. Él coge lo que es imperfecto y de ahí puede sacar algo que perfecto. Y no sé, si no sabes de Enoc, Enoc fue uno de los 2 hombres que no murió. Dios se lo llevó. La relación era tan íntima. Ya vente para acá, si ya estamos hablando todos los días la palabra puertorriqueña, estábamos jangueando todo el tiempo. Y se lo llevó. De ahí a Enoc, el padre de Matusalén. ¿Sabes quién es Matusalén, verdad? Bueno, a lo mejor Luis, porque es de los más viejos, pero el más viejo. No tanto como Luis, ¿verdad? Enseñando. Y finalmente sirviendo. ¿Sirviendo en qué? En donde Dios te ha puesto, se llama ministerio dentro de la iglesia y misión fuera de la iglesia. Por eso me sorprendió, mi esposa dijo algo. Voy a hacer la pregunta nuevamente y espero que no me avergüencen. ¿Cuántos aquí, ok? Yo sé que el grupo es bien grande, hay muchos que no están en grupos de vida y a lo mejor no han cogido Actívate, están excusados y perdonados por la sangre del pastor, no de Cristo, pero, ok. ¿Cuántos aquí no saben, cuántos aquí saben cuál es su don espiritual, sus dones espirituales? Pues, levanta la mano, por favor. No, pero en alto. Ok. Pues gloria a Dios. Porque entonces mi esposa me dice que no levantaron la mano y dieron nada. Digo, entonces estoy fallando como maestro o se colgaron todos ustedes. Porque esa es la parte primordial. ¿Dónde Dios quiere que tú sirvas? Porque si no sirves, ustedes lo dijeron, no yo. ¿Ok? Entonces, el hecho de ir a un viaje misionero es porque ya tú estás sirviendo. Es simplemente trasladarte de aquí y hacer lo que estás haciendo aquí. ¿Para qué? A otro lugar. Entonces, si no estás sirviendo aquí, ay, pastor, yo quiero ir para tal país. ¿Para qué? Si no estás sirviendo en tu casa, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, en la iglesia donde Dios te ha puesto. Y concluyo. De que ve en línea, ¿verdad? Es ejemplificada por Jesús. Es también, se supone que lo ponga así para que me acuerde, ¿verdad? Pero ya veo que no. Es extendida a nosotros. Pero finalmente es esperada. ¿Y por qué es esperada? Es esperada porque es la única esperanza. No hay otra forma. Es la única esperanza que tenemos, el mensaje.
concluir con el pasaje en Mateo 9, 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia. El versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus iglesias: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No, nosotros no plantamos iglesias porque suena bien y se ve bien. Ningún pastor de corazón, se lo digo honestamente, quiere que gente se vaya. Bueno, algunas, pero eso es otro mensaje. Okay. Quiere que envía a tus mejores líderes para ir a plantar en otro lugar, porque hay gente en Tampa que no conoce de Cristo, que no va a llegar a esta iglesia, sea por la distancia. Por eso estamos en cinta, se dice la pregunta, ¿verdad? Estamos en cinta porque estamos comenzando otra hora con otros líderes que usted ora y dice: Dios, ¿tú quieres que yo vaya a este lugar? Y es nuestra iglesia hermana en Sulphur Springs. Y de eso hablo aquí en el calendario en la parte de atrás. Comenzando con un estudio bíblico. Ore al respecto. ¿Dónde quiere que usted vaya? Entonces, ¿qué hacer con este llamado? Pues simplemente orar y estar disponible. Orar y estar disponibles. Entonces tus discípulos: a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el 2020 me dirigía a una conferencia de oración en Temple Terrace, aquí. Y cuando estoy pasando por donde estoy llegando a la iglesia, paso por un restaurante nepalíes de Nepal. Y me acordé que 4 años anteriormente comimos ahí a propósito para probar la comida de Nepal y para compartir lo que Dios estaba haciendo en Nepal. Y comencé a orar para que Dios enviara misioneros a Nepal. Porque la mies es mucha y los obreros ¿qué? Son pocos. Y me acordé porque mientras estoy manejando en el 2020, uno de mis hijos estaba 6 meses en las montañas de Nepal llevando el nombre de Cristo. Y en mi mente digo: lloré, Señor, pero no era para que enviara a mis hijos, era para que enviaras a otro. Bueno, esa es la mente carnal. Eso empieza con oración. Señor, haz con mi vida lo que tú quieras, primeramente porque mi hijo no me pertenece a mí. Cuando estaba ese tiempo en Nepal, algunos han escuchado esto antes, yo me levantaba todas las mañanas porque no había comunicación con el estar en las montañas, no hay comunicación, como uno se comunica, él iba con un backpack de villa en villa. Y esa primera semana me levantaba a las 3, yo no me preocupaba porque yo se lo entregaba al Señor. Y Señor, yo no puedo estar 6 meses así. Y Él me dice, Él te habla, by the way. Y recuerden, lo importante de la oración no es que Dios te escuche, es que tú escuches a Dios. Entonces Él te habla en esta voz audible pero interna. Y te dice: tú no me lo habías entregado desde que estaba en el vientre y dijeron que iban a nacer con ciertos problemas. Y Señor, sí, te lo entrego de nuevo. ¿Sabes lo que Él me dijo? Gracias, porque ya yo te entregué a mi hijo. Yo no estaba dando nada y tenía 4 más. Él entregó a su único hijo. ¿Por quién? Por nosotros. Entonces dice: Señor, orar y estar disponible. ¿Qué tú quieres que yo haga? Comienza con un viaje misionero, ¿no? Orar. Pues bueno, comienza en la iglesia. Comienza en tu vecindario, cuando se muda un vecino nuevo. Ahí empieza a hacer relaciones porque tú eres misionero. Entonces estás ahí en esa organización, no por casualidad. Comienza en tu trabajo, cuando ese empleado que está al lado tuyo, tú empiezas a orar por esa persona. ¿Sabes por qué? 3 cosas. Y concluyo. La cosecha está lista. The harvest is ready. La Biblia dice que Dios siempre está trabajando. Él nunca para de trabajar. Entonces la idea para nosotros
estar orando, despierto y disponible para ver qué persona es la que Dios quiere que yo comparta qué. El Evangelio. Y a veces estamos tan ocupados en nuestros oficios que no miramos alrededor aquellas manos que se levantan. En el 9/11, los únicos que corrieron hacia los edificios fueron los bomberos y la policía. ¿Sabe por qué? Porque ellos entendían su llamado, que no era acerca de mi vida ni de mi retiro, era acerca de hay personas allá que necesitan salvación. Nosotros somos llamados ¿qué? A ser misioneros. La diferencia cuando la peste bubónica en los tiempos de Martín Lutero y el COVID del 2020, ¿sabe la diferencia? El mundo sabía quién eran los cristianos, porque los cristianos eran los únicos que corrían donde estaba la peste bubónica, porque iban a compartir el evangelio con aquellos que se estaban muriendo. Cuando vino el 2020, nosotros corríamos más a Walmart que aún a la iglesia. Y no están envidiosos, no tienen que asustarse. Porque no entendíamos realmente que nosotros somos bomberos, misioneros ¿de quién? De Cristo, para llevar ¿qué? Las buenas nuevas. Por eso el segundo dice que se necesitan trabajadores. Se necesitan trabajadores, le dice así, porque las mías son muchas y los obreros ¿qué? Son pocos. O sea, si ya tú le entregaste tu vida a Cristo, ya tú eres un obrero. La pregunta es ¿qué tipo de obrero eres? ¿Qué tipo de obrero eres? Porque la gente está perdida sin Cristo. Mírese Romanos 10, y lo voy a cortar. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán si no hay quien les hable? ¿Cómo van a creer si no han escuchado quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Ya nosotros somos enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Y los pies? ¿Los pies? ¿Hermoso? Yo no sé si usted, bueno, hoy en día ya tenemos los pedicure, ¿verdad? Ya por lo menos pedicure, manicure, y tenemos y no sé cómo se llama en su país, el que yo le llamamos los callos. ¿Cómo se llama en su país? Tiene un nombre diferente. Yo he visto algunos callos que parecen los callos del oeste aquí en Florida. Salen así por los callos. Y en aquella época no había estas medias fancy, ni estos zapatos que absorbían el sudor. Los pies eran lo más apestoso que podía haber, sucios, llenos de tierra. Pero no se está refiriendo a los pies. Es que cuando ven a alguien llevándole alimento, comida, ellos se fían en la acción. Benditos los pies de aquellas personas que nos traen, que nos ayudan en nuestra necesidad. Ahora mismo nuestra convención está yendo troces y todo tipo de ayuda para Tallahassee. ¿Sabe quién paga por eso? Nuestras ofrendas. Entonces la pregunta es simplemente, ¿eres tú parte de esto? Porque te puedes decir, sí, ahí está mi ofrenda. Porque nuestra convención fue entonces, compra los troces. Con la ofrenda que damos, el % que le entregamos para hacer la obra, para ayudar a aquellas personas que hoy en día están aún sin luz, que sus casas están bajo agua. Un hermano, no sé si está aquí hoy en día, y le dije, hermano, usted ha sido bendecido. Porque usted es uno de los pocos cristianos que puede decir que caminó en agua. Claro, después que hablé con él y me aseguré que estaba bien, hermano Carlos, se le metió agua en todo el piso de la casa y gloria a Dios, Dios te dio esa experiencia. No la quiero tampoco. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted no puede llevar a nadie a Cristo si no habla, si no comparte el evangelio. Y no es nuestra responsabilidad convertir a nadie. Por eso el último punto es que Dios provee el poder para ganar a las personas. Entonces, no es nuestro poder, no es nuestra elocuencia, es el Espíritu el Espíritu Santo en nosotros. ¿Se acuerdan de Mateo 18? Yo les doy toda ¿qué? Autoridad. Por tanto, vayan. Ya tenemos su autoridad. Hechos 1:8 recibirán ¿qué? Poder. Por eso entonces regreso al pasaje donde Cristo entonces nos está hablando. Porque entonces un cristiano es un pequeño cristiano. Entonces podemos decir,
Cuando éramos ancianos, el Espíritu del Señor está aquí, sobre mí. ¿Y me ha mandado a qué? A predicar ¿a quién? Las buenas nuevas a los ciegos, a los quebrantados, a los esclavos, a dar libertad ¿a quién? A los oprimidos. Esa es la razón por la cual Él nos salvó y nos dejó aquí en la tierra. Entonces Él se va a encargar del resto. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente poner nuestra vida en sus manos. Entonces tenemos que vencer cualquier obstáculo. Tenemos el poder, tenemos primeramente el rol claro del llamado de Dios para continuar el ministerio de la liberación y de la reconciliación. So you're called. Somos llamados. Y tenemos el poder y la presencia de Dios a través de su Espíritu en nosotros. Y Él dice, y estaré con ustedes hasta qué, hasta el fin. Y Él está diciendo, oh, sí, Él está con nosotros. Pues la diferencia es su presencia y su manifestación. Su manifestación es cuando estamos obrando lo que Él nos ha mandado hacer. Porque cuando estamos sentados en el banco, oh, Él sabe que estamos ahí. Yo nunca he visto todavía un juego en ningún deporte, juego de fútbol, juego de baloncesto, donde alguien vaya a defender al que está sentado, ¿dónde? En el banco. En el momento que tú entras en el juego, en el momento que tú tomas una decisión y dices, voy a seguir a Cristo, vas a encontrar oposición. Pero esa oposición tiene un beneficio más arriba de esa oposición. Tú no sabes a quién tú le estás hablando. Tú no sabes que las decisiones, y cuando compartes el Evangelio, tú no sabes el evento eternal que eso tiene. Fue un joven en el pueblo de Baní, República Dominicana, que le habló a mi madre de Cristo. Al punto que su familia la envió a Nueva York porque estaba muy cristiana. Entonces en Nueva York se encuentra con un puertorriqueño que alguien en las calles de Nueva York le habló de Cristo. Y los dos se conocieron. Y cuando usted mezcla un puertorriqueño y una dominicana, pues sale una bachata y de ahí pues entonces salieron sus dos hijos. Pero mi pregunta es, si esta persona que le habló a mi papá, si esta persona que le habló a mi mamá, sabían que algún día su hijo iba a ser pastor, si algún día su nieto iba a ser misionero, nosotros no sabemos. Por eso confiamos en el poder de Dios. La pregunta es si vamos a seguir la misión que Él nos ha encomendado. Y nosotros tenemos que practicar todos los días evangelismo. Yo aprendo todos los días, todos los días práctica. 4 olimpiadas corridas. Estados Unidos tenía los 4 más rápidos en los 100 metros. No los 4, los 6. Podían correr la carrera de 8 y lo más seguro pues llegaban entre los primeros 8. El equipo más rápido. 4 veces han sido descualificados. ¿Sabe por qué? Porque no supieron cómo pasar el batón. El batón. Eso requiere ¿qué? Práctica y práctica continua. Dependencia de Dios continuamente. Concluyo con la oración de Jesús. No el Padre Nuestro, ese es el bosquejo, esa es la de los discípulos, donde Él dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Está hablando de nosotros. Yo soy, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo, porque tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y como tú me enviaste a mí, yo los envío a ustedes. Tú estás en la Biblia, si no sabías. Ustedes son quienes, nosotros.
porque alguien de los apóstoles le habló a un familiar y el evangelio siguió corriendo al punto que llegó a mi familia, a mí. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Si tú naciste de nuevo, ya eres misionero. La pregunta sería, ¿qué tipo de misionero eres? Y si tú no has nacido de nuevo, ¿qué yo te puedo decir? Esto no es para sentirte mal. Una vida sin Cristo es una vida vacía. Y si por lo menos tienes cierta edad, a lo mejor pasaste los 30, no sé todavía, tú te das cuenta que las cosas en este mundo no te van a llenar. Nada te va a llenar, porque hay un vacío en nuestra vida que solo Cristo lo puede llenar. Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. Hay una alabanza que tocó mi vida. Yo creo que tú medites porque yo quiero que Cristo venga. Y más como va este mundo. Sí. Pero me detengo. Porque así como tengo hijos misioneros y trabajando, ministrando en otras iglesias, tengo hijos que no están sirviendo al Señor y otros que yo creo que no están perdidos. Y no porque están perdidos, y no porque no fueron criados en el Evangelio y mal criados. Simplemente por su decisión, porque Dios no tiene nietos y la salvación es individual. Y yo le digo al Señor, si alguna vez usted ve que morí joven, yo sé que está diciendo, pastor, ya usted es viejo, usted no puede morir joven. Y yo, Señor, yo prefiero que tú me lleves a saber que uno de mis hijos muere y yo no tenga esa seguridad donde están. ¿Quién es aquella persona que tú estás orando? Porque el batón fue pasado a nosotros. Y es para tu discipular y entregar el batón a otras personas. Si la otra persona lo rechaza, se sale de línea, eso es problema de la otra persona, pero tú oras y tú corres la carrera que Dios te ha llamado de misionero. Y mientras escuchan esta alabanza de un padre que en su tiempo final le dice a su hijo, uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Mientras ella está cantando, yo creo que tú medites aquellas personas que Dios ha puesto en tu corazón para orar por ellos, para llamarlos, para comenzar una conversación espiritual y que sea el Espíritu Santo el que hable. Y después que acabe, concluyo con unos anuncios. El altar está abierto. Si tú quieres venir y pasar al altar, es tu decisión de traigo este nombre, lo pongo ante tu altar. Uno más para Cristo.